Me han llegado en ocasiones preguntas acerca de cómo debemos de respirar en los ejercicios que son pesados, que son básicos, como pueden ser una sentadilla, un peso muerto, que son ejercicios que realmente al final cuesta mantener un ritmo en la respiración, no es como por ejemplo cuando estamos dando un paseo o cuando estamos haciendo cualquier otra actividad que es de una intensidad un poco más moderada. Así que nada, vamos a hablar un poco acerca de esto. Ya sabéis que estamos aquí en Cuaderno de Entrenamiento una semana más, el podcast en el que hablamos de cómo entrenar en casa, de cómo ganar músculo, fuerza y en definitiva de cómo hacer todo esto mucho mejor. Me podéis encontrar en ivyamazares.com, ya sabéis que cada semana os lo recuerdo, ahí tenéis recursos que podéis descargar, también os echo una mano con vuestro entrenamiento y cualquier otra cosa relacionada con todo este mundo, bueno, pues me podéis encontrar ahí. Y es un tema muy interesante el de hoy, básicamente porque muchas veces el tema de respirar bien o mal influye mucho en cuánto vamos a progresar. O sea, si no sabemos respirar en los ejercicios que estamos haciendo, evidentemente vamos a hacer el ejercicio con una técnica mucho peor y al final todo esto se traduce en que o nos podemos lesionar de forma más fácil o sencillamente no vamos a sacar todo el partido o todo el potencial a ese ejercicio. Muchas veces cuando me llegan vídeos de personas que quieren que les analice la técnica, ya bien sea en una sentadilla o un peso muerto o en el ejercicio que sea, lo que veo básicamente es que ya tenemos un punto de partida malo, en el sentido de que, por ejemplo, en una sentadilla deberíamos de coger el suficiente aire como para mantener una buena técnica y una estabilidad a lo largo de la fase excéntrica y concéntrica. En ese sentido, ¿qué pasa muchas veces? Que o no cogemos el aire suficiente al empezar el movimiento, o sencillamente, aunque le cojamos, según vamos haciendo la fase excéntrica y concéntrica, pues le vamos soltando a medida que vamos realizando el movimiento y muchas veces en momentos equivocados. Por ejemplo, si estamos haciendo un press banca, que es un ejemplo bastante ilustrativo, y en la fase excéntrica soltamos todo el aire, evidentemente en la fase concéntrica va a ser muy complicado que levantemos el peso. Es diferente esto a, por ejemplo, otras personas que hacen lo siguiente. Simplemente cogen aire, le mantienen, o sea, no le sueltan nunca, y hacen todo el movimiento. Una vez realicen ese movimiento, exhalan todo el aire y de nuevo cogen otra vez aire y realizan otra repetición más. Esto sería otra manera de hacerlo, no es que esté mal del todo tampoco, dependiendo del tipo de ejercicio va a venir mejor o peor, pero evidentemente hay formas mucho mejores de hacer esto. Al final lo que quiero diferenciar básicamente es la teoría con la práctica. La teoría nos dice que de una forma u otra tenemos que mantener un ritmo en la respiración más o menos estable, en el cual cojamos el aire y soltemos el aire de una forma más o menos relajada. Lo que pasa que, claro, dependiendo de la actividad física, como decía en un principio, esto va a ser más o menos complicado. Si estamos corriendo a un ritmo bajo, por ejemplo, evidentemente el ritmo de respiración también es bastante más fluido, o sea, es mucho más sencillo hacerlo que no, por ejemplo, cuando estamos haciendo un ejercicio con muchos kilos a bajas repeticiones y el cual es de una intensidad bastante más elevada. En este sentido vamos a diferenciar dos puntos claros, que es la fase excéntrica y la fase concéntrica. Evidentemente, cuando vamos a iniciar la fase excéntrica tenemos que coger aire, o sea, no podemos empezar a cero, no podemos empezar sin aire, porque de esa manera lo más seguro es que la fase excéntrica, que suele ser la más sencilla en este sentido, la podamos hacer, pero cuando vayamos a hacer la fase concéntrica fallemos, no seamos capaces de hacerlo. Como digo, el ejemplo del press banca es bastante ilustrativo en este sentido, más que nada porque podemos ver cómo en una fase concéntrica en la cual no tenemos aire va a ser muy difícil subir el peso. Otro ejemplo podría ser la sentadilla. Cuando lleguemos abajo del todo, si soltamos todo el aire, tenemos un riesgo muy elevado de lesión. No vamos a poder mantener casi la estabilidad y evidentemente estamos dejando de ser un bloque compacto, que es lo que buscamos cuando intentamos mantener una respiración óptima en los ejercicios de fuerza. Como digo, en la fase excéntrica habría que coger aire. Y luego, dependiendo del tipo de movimiento que estamos haciendo, o lo podemos mantener o lo podemos ir soltando en diferentes puntos. Aquí yo os diría que probarais. Empezar con pesos bajos, simplemente ir subiendo el peso poco a poco e ir probando poco a poco en diferentes puntos del recorrido a soltar el aire. ¿Qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en un press de banca no vamos a soltar todo el aire al llegar con la barra al pecho, pero sí que podemos soltar una pequeña cantidad y coger un poco más de aire. Como digo, al final todo esto depende de la persona y sobre todo depende de la experiencia que tenga. Es muy diferente esto en una persona que está empezando a entrenar a una persona que tenga bastante experiencia. En un peso muerto, para ponerlo de ejemplo, para que no sea más sencillo de ver, lo que yo haría sería lo siguiente. Coger aire antes de iniciar el movimiento, evidentemente esto va a ser fundamental en cualquier ejercicio, y luego no soltarlo durante todo el movimiento, sino que hacer una repetición completa con su fase excéntrica y su fase concéntrica, y una vez realizada esa repetición,
soltar el aire, coger de nuevo el aire e iniciar el movimiento de nuevo. Claro, dependiendo de la variante de peso muerto que sea, porque si estamos haciendo una variante de peso muerto rumano, pues podemos hacerlo ligeramente diferente. Pero ya digo, lo más normal es que en un principio cojamos aire y nos mantengamos como un bloque, sobre todo para no perder la estabilidad, para que el core también haga su función. Al final lo que estamos buscando con esto es estimular el flujo sanguíneo por todo el cuerpo, mejorar la capacidad de relajación. También esto nos ayuda de una forma u otra a entrenar de forma segura y cómoda y además vamos a concentrarnos más durante todo el movimiento, o sea, vamos a saber que estamos trabajando un músculo o unos músculos en concreto y que no estamos perdiendo la tensión o que esa tensión se está yendo hacia otras zonas. Porque muchas veces pasa lo siguiente, que como no sabemos respirar en ciertos ejercicios, esa tensión se va que sea al lumbar, que sea a los trapecios, que sea al cuello, y luego nos levantamos al día siguiente que nos duelen ciertas zonas que quizás pensábamos que no las habíamos dado trabajo o que no habían estado involucradas en ese entrenamiento. Nos levantamos con lumbalgia, nos levantamos con dolor cervical. Bueno, pues todo esto es porque quizás estamos respirando mal en estos ejercicios, así que habría que controlar esto. Y otro punto importante también es el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Evidentemente, cuando estamos haciendo un ejercicio más analítico, al final la respiración no influye tanto. Un curl de bíceps como tal, aunque respires de forma un poco caótica, que no sepamos muy bien respirar, pues le vamos a poder hacer igual. O sea, realmente no va a influir demasiado. O por ejemplo, unas elevaciones laterales. O por ejemplo, una extensión de tríceps en polea. O sea, lo que quiero que veáis con esto es que no es lo mismo un ejercicio de este tipo, o por ejemplo, hacer gemelo sentado, no es lo mismo esto que hacer un remo con barra bien pesado. O sea, no es ni parecido. Un remo con barra, para que veamos este ejemplo también, pues cogeríamos aire antes de iniciar el movimiento. Imaginémonos que la barra está en el suelo. Bueno, pues cogemos aire, nos ponemos en una posición en la cual vamos a realizar el movimiento correctamente, con una depresión escapular, haciendo que el core también se active e iniciamos el movimiento. Iniciamos la fase concéntrica y posteriormente la fase excéntrica. Por supuesto, la barra vuelve a colocarse en el suelo. Dependiendo de la variante del ejercicio que estamos haciendo, pues quizás la barra no toca el suelo durante todo el movimiento, o quizás si estamos haciendo un remo con barra 90 grados, en el cual en cada repetición la barra toca el suelo, bueno, pues en ese sentido soltaríamos todo el aire y volveríamos a cogerlo para hacer de nuevo otra repetición más. Normalmente esto, que no se le suele dar la importancia que tiene, influye no solamente en el rendimiento que vamos a sacar en ese ejercicio en concreto, en el peso que vamos a levantar, en las repeticiones que vamos a ser capaces de hacer, sino también en las lesiones que podemos tener. Porque imaginémonos que este ejercicio anterior le hacemos, pero en lugar de coger aire para iniciar la fase concéntrica, simplemente lo iniciamos sin coger aire. Pues evidentemente el peso que podemos mover va a ser menor, la carga que recibe el lumbar va a ser mucho mayor y posiblemente al día siguiente nos levantemos con dolor articular, con una serie de molestias que de una forma u otra nos están diciendo que no entrenamos bien, que no estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas. Así que estas serían las 4 ideas clave que deberíamos de tener, sobre todo cuando empecemos a entrenar, sobre todo cuando busquemos cómo respirar en los diferentes ejercicios de fuerza. Si nos paráramos en cada ejercicio, pues veríamos que cada uno tiene sus particularidades, pero de una forma u otra lo que tenemos que entender es que tenemos que ser un bloque durante todo el movimiento, eso está claro, que tenemos que coger la suficiente aire como para mantener ese bloque estable a lo largo de cada repetición, y de que si perdemos esa estabilidad y por lo que sea nuestra respiración es un poco caótica, lo más probable es que terminemos con una lesión y terminemos haciendo las cosas bastante mal. Así que espero que esto sea de ayuda. Seguiré hablando de este tema si os interesa, me lo podéis dejar en ivyamazares.com o en Instagram, en cualquier red social también me lo podéis comentar. Y sin más, muchísimas gracias por estar aquí una semana más en Cuaderno de Entrenamiento. Nos escuchamos ya la semana que viene de nuevo en un nuevo episodio. Espero que le deis duro a los entrenamientos y sin más nos escuchamos pronto. ¡Chao!